Perfecto, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por el espacio en esta primera semana de apropiación social del conocimiento en la Universidad del Valle. Mi nombre es Carolina Fernández Tulande, soy ingeniera ambiental de la Universidad del Cauca y lo que vamos a presentar el día de hoy hace parte de mi trabajo de investigación desarrollado para optar el título a Magíster en Desarrollo Sustentable en la Universidad del Valle. Esto bajo la dirección del profesor Carlos Madera de Univalle y la codirección del profesor Juan Carlos Casas de Unicauca. Y discúlpenme, no sé por qué se está avanzando. Perfecto. Bueno, es de aclarar que este proyecto de investigación se desarrolló bajo un proyecto macro. Colciencia es como la institución encargada de liderar todos los procesos de ciencia, tecnología e innovación en el país. En el año 2012 lanza la estrategia o el programa Ideas para el Cambio, el cual permite que se dé una interacción entre comunidades técnico-científicas y comunidades de base. Esto a partir de retos desarrollados mediante un trabajo comunitario, un trabajo colaborativo, con el fin de mejorar la calidad de vida de estas comunidades. En este sentido, en el año 2017 lanza la cuarta versión Ciencia y TIC para la Paz en convenio con la Unidad de Víctimas y el Ministerio de las TIC, en donde estas comunidades hacían parte de sujetos de reparación colectiva, es decir, comunidades que habían sido afectadas por el conflicto armado en Colombia. Y la Universidad del Cauca asume uno de esos retos, que era proveer de agua potable a la comunidad indígena Nasa Quitequihue en el departamento del Cauca. El reto consistía en tres aspectos puntuales: hacer un desarrollo tecnológico para proveer de agua mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y establecer un plan de apropiación social, la cual dinamizaba la aplicación de la Estrategia Nacional de Apropiación establecida por Colciencias. Entonces, este proyecto está en el marco de este proyecto macro desde una visión del desarrollo sustentable. Entonces, existen brechas de cobertura de acueducto a nivel nacional. Sin embargo, estas brechas se hacen mucho más evidentes en departamentos como el Cauca, entre las zonas urbanas y las zonas rurales. En la zona urbana, una cobertura del 97% y en la zona rural del 24% solamente. En el municipio de Timbío, en donde se ubica actualmente la comunidad de Quitequihue, también se presentan estas brechas de cobertura, y el caso de las comunidades indígenas son mucho más acentuadas, porque tan solo el 41% del total de estas comunidades tiene acceso a agua potable y tan solo el 28% de las que habitan en zonas rurales. Entonces, la comunidad Quitequihue es una comunidad que fue reubicada en el municipio de Timbío. Ellos son de origen en la zona del Alto Naya, en el municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca. Fueron reubicados en este municipio a raíz de la masacre perpetuada por grupos armados en el año 2000. Son 150 familias de la comunidad Nasa que tienen una estructura organizacional tipo Nehues, donde son 5 autoridades en los ámbitos político, administrativo, cultural, ambiental y territorial. Ellos han destinado gran parte de su área para promoción de actividades agrícolas en cultivos de café, sachainchi principalmente, y pancoger para su alimentación propia. Y también cuentan con 75 hectáreas de reserva de protección ambiental. Sin embargo, pues no contaban con acceso a agua potable y tenían un acceso diferenciado de acuerdo a las épocas del año. Entonces, ¿qué se propuso en el proyecto? En este proyecto específico, evaluar cómo se daba ese proceso de introducción de la tecnología y cómo eso incidía en las prácticas asociadas al agua en esta comunidad. Entonces, inicialmente se caracterizaron esas prácticas asociadas al agua. En segunda medida, se evaluó la modificación de esas
prácticas debido a la implementación de la tecnología y como último punto se determinó el desempeño técnico del sistema. Para esto, ¿qué se realizó? Inicialmente recorridos de campo, talleres de cartografía social, talleres de identificación de prácticas que nos permitieran dar cuenta de cuál era esa cosmovisión que tenía la comunidad asociada al agua, identificar y reconocer cuál era ese contexto sociocultural, las oportunidades y las problemáticas, y también identificar esas acciones individuales y comunitarias en el uso del agua. Para el segundo objetivo, lo que se hizo fue un análisis de línea de tiempo, lo que nos permitió hacer un registro de cuáles habían sido esos hitos o hechos históricos en la gestión del agua antes de introducir el sistema, en el momento de su diseño, construcción y puesta en marcha, y después en los procesos de administración, operación y mantenimiento del sistema por la comunidad. También realizamos entrevistas semiestructuradas, visitas domiciliarias para identificar cuáles fueron esos cambios en las prácticas asociadas al agua, en cambios de corto, mediano y largo plazo, y también a nivel individual, en el hogar y a nivel colectivo. Y por último, para hacer la evaluación de la eficiencia del sistema, se realizaron también visitas domiciliarias, se realizó un análisis de brechas que nos permitía dar cuenta de cómo se había hecho la implementación de la tecnología en el marco de otras políticas. Las propuestas en el RAS rural del 2018, que nos indica cómo se deben generar estos proyectos de agua potable y saneamiento básico para comunidades rurales, y los indicadores de sostenibilidad que también ha propuesto el Instituto Sinara de Univalle. Uno, tenemos que inicialmente se realizó un taller de socialización con los actores clave, lo que nos permitió identificar cómo eran las formas de acceso a agua potable, el acceso diferencial que se realizaba. En épocas de invierno se hacía recolección de aguas lluvias, en épocas de verano se realizaba bombeo de fuentes superficiales. También se realizaron recorridos de campo para identificar los nacimientos de agua, los focos de contaminación, esto en acompañamiento con la comunidad y el equipo técnico de la Universidad del Cauca. Se realizaron talleres de cartografía social para identificar aspectos puntuales de la gestión del agua en el territorio, acompañado de una jornada de sensibilización en el uso y manejo del agua, principalmente orientado a esas prácticas agrícolas y productivas que tenía la comunidad, teniendo en cuenta que su principal cultivo y medio de producción económica es el cultivo de café. También se realizaron jornadas de participación, o lo que nosotros denominamos como jornadas de co-creación, en donde entre el equipo técnico y la Universidad del Cauca se definieron los detalles del diseño y la implementación de la tecnología de abastecimiento de agua potable, aspectos puntuales como por dónde iban a estar trazadas las tuberías de conducción, en donde se iba a instalar la planta de procesamiento. Todo ese tema fue definido puntualmente con la comunidad. También se hicieron jornadas de intercambio de conocimientos, no solamente en aspectos técnicos de agua potable, sino también en el uso de la planta, que contaba con sensores que permitían tomar decisiones frente a la calidad del agua que estaba llegando, frente a la cantidad que estaban tratando. Entonces, un grupo de personas de la comunidad fue capacitado en las instalaciones y los laboratorios de electrónica de la Universidad del Cauca para este fin. También se realizaron las jornadas de trabajo comunitario, las populares mingas, en todo el proceso de implementación del sistema. Realmente la comunidad fue quien puso toda la mano de obra para la implementación de este sistema de abastecimiento. Y por último, también se desarrolló una jornada de entrega del sistema en donde se establecieron compromisos, en donde la comunidad dio cuenta de la explicación del funcionamiento del sistema y donde se reforzaron todas las estrategias planteadas en el plan de sostenibilidad que se construyó a lo largo del proyecto. Para evaluar también la modificación de las prácticas se hizo una entrevista semiestructurada. Este instrumento de caracterización nos permitió dar cuenta de 3 dimensiones del interés de este proyecto.
La dimensión 1 era la co-creación, cómo habían participado las comunidades, la comunidad, perdón, en todo el proceso de diseño, implementación y puesta en marcha del sistema. En segunda medida, la dimensión 2 de apropiación social de la tecnología. Y en tercera medida, cómo fueron los cambios en las prácticas de uso y consumo de agua potable por la comunidad. Para esto, en este sentido, obtuvimos que la dimensión 3, que es la de cambios en las prácticas de uso y consumo de agua potable, fue la dimensión que tuvo un promedio ponderado más alto, lo que significa que la comunidad está de acuerdo, que todas las personas que fueron encuestadas coinciden en que la implementación de esta tecnología cambió las prácticas de uso y consumo de agua. En segunda medida, la dimensión 2, con un porcentaje del 62%, considera que esta tecnología es apropiada para la comunidad, conocen de ella y digamos que están satisfechos con su funcionamiento. Y la dimensión 1, que es la que corresponde a todas las sesiones de co-creación, nos da cuenta de que fueron las personas que participaron de alguna medida en el proceso de implementación de la tecnología o en todas las capacitaciones, talleres que se realizaron frente a toda la ejecución del proyecto. Esto nos permite demostrar acá en este diagrama de cajas que existe una dispersión y varianza de los datos principalmente en la dimensión 1, lo que nos muestra que hay personas que participaron activamente como otras que no participaron. Sin embargo, en la dimensión 2, que es la de la apropiación social, observamos una distribución normal que nos permite dar cuenta de que si bien muchas personas no hicieron parte de ese proceso de participación en el diseño o implementación, han apropiado la tecnología y se sienten a gusto con ella. Y por último, la dimensión 3 presenta menor variación, lo que nos indica que la mayoría de las personas coinciden en que la tecnología generó cambios en las prácticas. ¿Y cuáles fueron esos cambios? Están orientados en un corto, mediano y largo plazo. De corto plazo son todos los relacionados con el ahorro de tiempo y dinero que realizaban con los procesos antiguos de acceso al agua, todo el tema del bombeo, el acarreo, o el dinero que se generaba, que se utilizaba para el bombeo del agua. Se mejoraron las prácticas de higiene, las prácticas de lavado de manos, el consumo directo de agua potable, mejores prácticas en la preparación de alimentos y en general mejores prácticas en el uso y consumo del agua, tanto a nivel individual como en el hogar y a nivel colectivo. También pues de corto plazo se tiene la introducción de nuevos conceptos en la comunidad, todo el tema de tecnologías, de bombeo, de sistemas de potabilización, de mediciones, de variables físico-químicas que nos indican si el agua está en una adecuada o no calidad para consumo humano. También una nueva práctica asociada al pago mensual por la prestación de este servicio, las mejores prácticas en el uso y consumo también de nivel comunitario del agua. También se eliminaron los sistemas de almacenamiento que se presentaban antes, lo cual redunda también en mejores prácticas de salud pública porque no van a estar generándose estos vectores asociados al almacenamiento del agua. Y por último, en el tercer objetivo, se realizaron también estas visitas domiciliarias en donde se pudo dar cuenta de las condiciones de las conexiones internas, principalmente para el uso doméstico en la cocina, seguido a los servicios sanitarios en ducha y lavamanos. Con esto se pretendía también hacer una evaluación técnica y teórica del sistema que nos permitiera dar cuenta si realmente el agua potable que estaba consumiendo esta comunidad cumplía con los parámetros de la normatividad ambiental vigente. Sin embargo, en mayo del 2020 la tecnología presentó una falla en el sistema del bombeo, lo cual generó inoperatividad en la planta y la comunidad tuvo que retomar las antiguas prácticas de abastecimiento de agua mientras se soluciona todo el tema de puesta en marcha nuevamente del sistema. Entonces, en este sentido, se hace también un análisis de brechas con énfasis en la sostenibilidad y comparar un poco todas esas estrategias que se habían propuesto en el plan de apropiación social, las estrategias de sostenibilidad,
y compararlas con otras dos, digamos que por una parte la política del RAS rural, la resolución 844 del 2016 que nos da cuenta o que nos permite establecer unos principios orientadores de cómo se deben desarrollar estos proyectos de acceso a agua potable y saneamiento básico con comunidades rurales y identificando los que tenemos en color rojo, cuáles son en los que se debe hacer énfasis para este tipo de comunidades rurales e indígenas. Y por otra parte, con los indicadores de sostenibilidad del SINARA, que también ha sido un desarrollo propio de Univalle y que nos permite analizar otros aspectos que quizás la política no tenía en cuenta o que más bien son complementarios. Entonces, para cerrar, tenemos en cuenta que la organización social que ha establecido la comunidad Quitequihue se identifica una estrecha relación entre las decisiones político-administrativas que generan los negocios, autoridades y la gestión del recurso hídrico que se da a nivel individual y colectivo. También que de acuerdo con los resultados obtenidos se demostró que la mayoría de personas está de acuerdo en que a raíz de la implementación de este sistema de abastecimiento se generaron cambios en sus prácticas, los cuales están relacionados principalmente en términos económicos y culturales. Y por último, que la inoperatividad del sistema en el mes de mayo nos demuestra que la sostenibilidad de este tipo de tecnologías requiere de equilibrio entre aspectos ambientales, sociales, técnicos, administrativos, en donde realmente se desarrollan estos procesos oportunos y efectivos de co-creación, de intercambio de conocimientos, de aprendizaje continuo, para que realmente las comunidades a las cuales se les van a entregar este tipo de proyectos puedan asumir la responsabilidad de operarlo, mantenerlo y que así se contribuya al funcionamiento óptimo de las tecnologías. Muchas gracias.